Gracias, Dios, por bendecirnos, Señor, por guardarnos del mal, por protegernos, por ir delante de nosotros cada día, Señor, por tener paciencia con nosotros, por ayudarnos, Dios mío. Perdona todas nuestras faltas, Señor, que son muchas, de muchas formas, Señor, en nuestra humanidad imperfecta, Señor. Ofendemos a tu Santo Espíritu y también lo entristecemos, Señor, y de eso te pedimos perdón. Perdona a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, que somos duros de entendimiento y somos olvidadizos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a ser fieles. Ayúdanos, Señor, a ser de verdad hijos de luz, a ser de verdad la iglesia por la cual tú pagaste, Señor. Tan alto precio como fue tu sangre derramada y tu muerte expiatoria, Señor, en pago por nuestros pecados. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos des gracia, que nos des sabiduría, que nos enseñes día por día, Señor, a ser mansos y humildes de corazón, reconocer nuestras faltas y a pedirte perdón, Dios mío, y esforzarnos en la gracia por no pecar siempre, caer siempre en las mismas cosas, Señor. Ayúdanos, Dios. Líbranos del mal, Señor. Reprende a Satanás, el diablo, en todas sus maneras, en todas sus formas. Deshace toda obra del diablo, destruye toda fortaleza del diablo, Señor. Que esté en nuestros corazones, que esté en nuestra familia, que esté en la familia de Dios, en tu iglesia. Líbranos, Señor. Sánanos, Señor. Levántanos para tu gloria, Dios mío. En el nombre de Jesús, sea hecho, Padre, para tu gloria. Ayúdanos, Señor, y exhórtanos la palabra y revélanos la palabra al corazón, y que con esta palabra podamos ser liberados, santificados, sanados y levantados en fe para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 1 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 1 al 12. Lleva por título La vida que agrada a Dios. Y del verso 13 al 18, la venida del Señor. Así que damos lectura para la gloria del Padre, en el nombre de Jesús. Primera de Tesalonicenses 4, 1 en adelante. La vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios. Dice para la gloria del Señor: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia.
Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de fuera y no tengáis necesidad de nada. La venida del Señor. 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Sean santos porque yo soy santo. Es la voz, es el clamor y la voz de Dios en estos últimos días. Arrepentíos y convertíos y volveos a mí, dice el Señor. Buscadme de todo vuestro corazón y me hallaréis. Acercaos a mí confiadamente al trono de mi gracia, con un corazón contrito y humillado, porque no echo afuera a ninguno que de esta manera se acerque a mí, dice el Señor. Santificaos. Por lo demás, hermanos, les rogamos y los exhortamos en el Señor Jesús, dice Pablo, que de la manera que aprendieron de nosotros, como les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más, así hagan más y más. Porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Por la voluntad de Dios es que se santifiquen. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que se aparten del pecado de fornicación, de adulterio, que son pecados de muerte. Y hay de carne y hay espiritual. Que nos apartemos de este pecado de muerte. Que nos apartemos de idolatría. Que nos apartemos de la vanidad, de la soberbia, del orgullo, de la altivez y de toda clase de males y de toda clase de corrientes de las maldades en que vive este mundo que no conoce al Señor. Ayúdenos, Dios, ayúdanos, Padre, santifícanos, Padre, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Danos poder, unción del Espíritu Santo, para vivir, para poner por obra la palabra de Dios en nuestra vida, para no ser solo oidores de esta maravillosa y poderosa palabra tuya, Señor, sino que podamos, por tu gracia, Jesucristo, ser hacedores de esta palabra. Que nuestra fe, Señor, esté edificada sobre la roca, que es Cristo, que es el fundamento, que es la palabra de Dios, que se hizo vida y poder en Jesucristo, el Hijo bendito de Dios.
Que nuestra fe esté fundamentada firmemente en tu palabra, Señor. No queremos ser como los hombres que queriendo hacerse sabios se hicieron necios. Pusieron su fe en el conocimiento humano, en la sabiduría humana, que es carnal, terrenal, diabólica, como dice tu palabra. Queremos, Señor, ser como esos a los que tú le hablaste, tu palabra, Señor, y la oyeron y creyeron y las pusieron por obra. Y tú dijiste de ellos, al que oye mi palabra y la pone por obra, la cree en su corazón y la pone por obra en su vida, lo compararé a un hombre sabio, una mujer sabia que edifica su casa sobre la roca. Vendrán las tormentas, las pruebas, y la casa no caerá porque está edificada firmemente sobre la roca, que es la palabra de Dios. Pero aquellos hombres y mujeres necios que oyen la palabra de Dios pero no la ponen por obra, cuando la prueba, la tempestad, la tormenta venga, de cierto su casa caerá y sufrirán gran pérdida. Sus almas serán perdidas. Oh Señor, danos gracia, danos sabiduría, apártanos de la necedad, apártanos de la soberbia, del orgullo, de la altivez, y santifícanos, Señor, en tu verdad, en tu palabra que es verdad. Así sea hecho, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ya saben qué instrucciones, dice el verso 2, que ya sabéis qué instrucciones, 1 Tesalonicenses 4:2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y de todo pecado de muerte, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasiones de concupiscencia, no en deseos desordenados de la carne, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya se los hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, a maldad ni a pecado, sino a santidad, a santificación. Así que el que desecha esto, esta enseñanza, esta palabra, no desecha a hombre, sino que desecha a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo cuando le obedecimos. Porque eso dice la palabra, que los que obedecen reciben el Espíritu Santo. Señor, que podamos permanecer y perseverar hasta el fin. Te lo pedimos en obediencia a tu palabra. Que nunca se aparte de nosotros, Señor, nunca apartes de nosotros a tu Santo Espíritu. Ten de nosotros misericordia y piedad, Señor. Sabemos que somos imperfectos y que tenemos demasiadas fallas, Señor. Pero no apelamos a nosotros mismos, Señor, porque no hay ninguna virtud en nosotros mismos. No hay ninguna virtud en el hombre natural, sin Cristo, sin Dios, porque toda la virtud y el poder es tuyo, Jesucristo. Es tuyo, Dios mío. Tú eres el todopoderoso Dios. Y entonces, Señor, invocamos tu nombre santo, Jesús. Invocamos tu nombre santo, Jesucristo. Invocamos tu poder en nuestra vida. Que tu Espíritu Santo venga con poder, se derrame con poder en nuestro corazón y santifique con tu palabra todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y nos guardes para tu venida irreprensibles. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ayúdanos, Señor. Escucha nuestro clamor, escucha nuestra oración. Danos un don de gracia, un don de oración,
un don de obediencia, un don de fe. Lo necesitamos, Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradarte, Señor. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, como está escrito en Romanos 10:17. Y tu palabra es la verdad, Señor. Aumentanos la fe por medio de esta palabra, del oír esta palabra con fe en esta tarde. Aumentanos la fe, Señor. Que podamos creer como debemos creer, como dice la Escritura que tenemos que creer. Y que al creer de esta manera podamos ver tu gloria, Señor, derramada una vez más en la tierra de los vivientes. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ten de nosotros misericordia una vez más, Señor. Bendícenos, Señor. No permitas que desechemos tu disciplina. No permitas que desechemos tu corrección. Porque el hombre sabio teme a Dios y ama la disciplina, aunque no le alegra, sino le entristece, pero ama a Dios, ama su palabra y acepta con gozo en su corazón, aunque muchas veces también con tristeza. Acepta la disciplina tuya, Señor, porque traerá fruto apacible de paz. Bendito sea tu nombre, Señor. Danos un don de gracia y un don de amor. Derrama tu amor, Señor, en nuestros corazones por el Espíritu Santo y perfecciónalo hasta que todos los miedos, todos los temores, todas las angustias, las depresiones, las crisis de pánico salgan de nuestro corazón. Perfecciona tu amor, Señor, porque cuando tu amor es derramado por el Espíritu Santo, Dios mío, en nuestros corazones y perfeccionado por la misma gracia de Cristo, entonces los miedos y los temores, las angustias, las crisis de pánico se van de nuestras vidas y somos libres, Señor. Y conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Como está escrito en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad es Cristo, la verdad es su palabra, la verdad es su Evangelio Santo. Gracias, Señor, por permitirnos conocerte, Dios. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a salvarnos y a enseñarnos todas estas cosas, que son las cosas de Dios, poderosas del reino de Dios. Gracias, Padre, por revelar tu palabra a nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Dice 1 Tesalonicenses 4:8. Y en el 4:9 dice, pero acerca del amor fraternal, el amor de hermanos, no tenéis necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que os améis unos a otros, que se amen unos a otros. Ese es el mandamiento nuevo que Cristo trajo a la iglesia. Un mandamiento nuevo os doy, dijo el Señor a sus discípulos, y nos dice a nosotros, sus discípulos de este tiempo, de estos últimos días. Amaos los unos a los otros, como yo mismo los he amado, dice el Señor Jesucristo. Y Él, hermanos, nos amó hasta la muerte, y muerte de cruz. Y también lo hacéis amar también a todos los hermanos que están por toda Macedonia y por todas las naciones y por toda la tierra. Debemos amar a los hermanos, a los discípulos de Cristo. Debemos amarlos
como Cristo nos manda en su nuevo mandamiento, amarlos. Debemos amarnos unos a otros, orar unos por otros, perdonarnos unos a otros y soportarnos, dice la palabra, unos a otros. Orar unos por otros y predicarnos y exhortarnos unos a otros como hermanos, un amor de hermanos. Pero os rogamos, dice Pablo, por el Espíritu Santo, os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, o sea, creciendo cada día en el amor fraternal, sincero. Ayúdanos, Señor, porque esta es la gran señal de que somos la verdadera iglesia de Cristo, porque Cristo declaró en su palabra: en esto sabrán todos que sois verdaderamente mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Así sabrá el mundo que sois verdaderamente discípulos míos, dice el Señor. Así que, hermanos, la gran señal, la gran confirmación de que somos de verdad hijos de Dios, de verdad cristianos y de verdad discípulos de Cristo, es el amor que debemos tener entre hermanos, que debemos tener unos con otros. Esa es la gran señal y la gran confirmación de la iglesia de Cristo. Es el fruto del amor fraternal sincero, como Filadelfia, que eso significa amor fraternal. Y que procuréis tener tranquilidad, o sea, más importante es el mandamiento nuevo de amarnos unos a otros, como Cristo mismo nos amó y dio su vida por nosotros. Así tenemos, esa es la medida de amor que tenemos que tener entre hermanos, y procurar además de tener tranquilidad, de ser hijos de paz y ocuparnos en nuestros negocios, en nuestros trabajos, con nuestras manos, para que como nos manda el Señor a trabajar con nuestras manos, a fin de que nos conduzcamos honradamente para con todos los que están afuera, para con todos los que no son cristianos y están siempre observándonos, y no tengamos necesidad de ninguna cosa, de nada. Así que el Señor, hermanos, nos manda como hijos de Dios a trabajar con nuestras manos. ¿Ve? Bendito sea el Rey. El mismo Pablo, teniendo un ministerio tan grande, un ministerio misionero tan grande, diciendo, creo yo, por lo que dice el Señor y testifica el Señor en su palabra, el misionero más grande de todos, el que vivió de verdad las aflicciones de Cristo y que llegó con su palabra y sus cartas reveladas por Dios hasta nuestros días, hasta nosotros, hasta discipularnos a nosotros mismos, hasta estos días. Él trabajaba con sus manos, él fabricaba carpas y curtía pieles. Con Aquila y Priscila dice que ellos fabricaban carpas, trabajaban con sus manos. Así que no es solamente alguno que se dedica solo al ministerio, como algunos dicen y creen. Creo que estos hombres predicaron y sirvieron al Señor y trabajaron igualmente. Yo no sé por qué en estos días, bueno, sí sé por qué, porque Cristo lo dijo, han transformado todas estas cosas en un negocio y han hecho negocios con la fe.
y ha aparecido el falso evangelio de la prosperidad y bueno, y todo lo que hemos visto y todo lo que seguiremos viendo. Pero la iglesia del Señor, enseñada de verdad por el Señor, tiene claras las cosas. Y voy a leer, dice, y procuréis tener tranquilidad. Pide que primero nos debemos amar unos a otros como hermanos. Eso le pide el Señor a la iglesia. Y que además procuremos tener tranquilidad, vivir en tranquilidad y con paz unos con otros. Y ocuparnos de nuestros negocios y trabajar con nuestras manos. De la manera que, dice Pablo, que nosotros les hemos mandado. Y no era Pablo, era el Señor Jesucristo quien les mandaba. A fin de que se conduzcan honradamente y no tengan necesidad de nada. Y sean ejemplo para la gente que no conoce al Señor. ¿Ve? Así que bendito sea Dios, que esta palabra, por la gracia de Cristo, la he vivido, trabajo con mis manos, como Dios manda, y la mayoría de ustedes, o diríamos todos ustedes, creo, también lo hacen. Así que una revelación más de lo que manda el Señor Jesucristo a su iglesia. Una confirmación más en nuestras vidas que somos su iglesia. Bendito sea el Rey. La venida del Señor. Primera Tesalonicenses 4:13 en adelante. Dice, tampoco queremos, hermanos, dice Pablo, dice el Espíritu Santo, dice Cristo por medio de Pablo, escribe aquí a los tesalonicenses y dice, tampoco queremos, hermanos, pero esta palabra es para nosotros hoy, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, los que duermen, los que murieron en Cristo, los hijos de Dios, que nacieron un día de nuevo, pero ahora duermen, murieron, pero en Cristo. Así que los que murieron en Cristo, verdaderos cristianos que murieron en Cristo, duermen, dice la palabra, porque serán despertados y arrebatados juntamente con los que vivamos. Bendito sea el Rey. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, porque no conocen a Dios. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y lo creemos, que así fue, que así lo dice la palabra, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que murieron en él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, y el Señor viene pronto, no precederemos a los que durmieron, iremos delante de los que durmieron. Ellos se resucitarán primero y nosotros luego con ellos subiremos. Porque el Señor mismo con voz de mando, 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, o sea, los que durmieron, resucitarán primero. ¿Sí? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta ese día, seremos arrebatados juntamente con ellos, los que durmieron, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Seremos arrebatados en las nubes y recibiremos al Señor en el aire, e iremos a las bodas del Cordero, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. El Señor viene pronto, hermanos. La venida del Señor está a las puertas, todas las señales, todos los principios de dolores, y todo eso va avanzando, y el reloj profético de Dios va avanzando. Todo lo que Él ha dicho se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y las primeras cosas ya se cumplieron, y las últimas cosas pronto, hermanos, se cumplirán, así que no tenga por tardanza.
la venida del Señor, porque de verdad Él sorprenderá a muchos. Cuando Él venga, Él vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Y los muertos en Cristo escucharán su voz y se levantarán del sepulcro. Y nosotros los que vivamos juntamente con ellos en la nube, recibiremos al Señor en el aire. Seremos arrebatados en la nube. Seremos llevados a las bodas del Cordero para estar con el Señor para siempre. Esa es la promesa, hermanos, que estamos esperando, y estos son los tiempos en que esa promesa en breve se cumplirá. No le puedo decir el día ni la hora, porque si yo dijera eso sería un falso profeta. El día y la hora de estas cosas solamente la sabe Dios, la sabe el Señor. Pero sí sabemos las señales que precederían a este arrebatamiento de la iglesia, y esas señales se están cumpliendo día por día y rápidamente. Como dijo Mateo 24:22, los días serían acortados, y los días son cada día más cortos. Los que eran 24 horas, ya la ciencia lo ha ratificado. El día de 24 horas ahora dura 16 horas. Y Cristo lo profetizó y nosotros lo estamos viviendo. La maldad se ha aumentado, la apostasía, los falsos profetas, las falsas doctrinas, cómo el gobierno del anticristo se va preparando en este mundo global, en este mundo del nuevo orden, como la agenda del nuevo orden se va preparando para recibir al hijo del diablo, al hijo de Satanás, al anticristo, que reinará al mundo enteramente. Habrá un solo poder político, una sola religión, un solo poder religioso, la iglesia apóstata del anticristo, que es la iglesia ecuménica, que reunirá todas las religiones del mundo en una, y que el falso profeta que está ahí sentado en el Vaticano guiará, y el hombre que aparecerá, el hijo del maligno, el anticristo, está por manifestarse, hermanos, por aparecer. Y antes que éste se siente en el trono de Dios, allá en el tercer templo que ya estaban construyendo en Jerusalén, antes que se siente en el tercer templo, en el trono, y se proclame Dios, como dice Daniel, la abominación desoladora, se proclame Dios sentándose en el templo de Dios. El que le entiende, dice la palabra, y antes que se cumpla eso, en la mitad de la semana 70 que profetizó el profeta Daniel, poquito antes de que eso se cumpla y la bestia, el hijo del diablo, se siente en el tercer templo, en el trono del tercer templo, en Israel, y se proclame Dios, poquito antes de eso, no sé en qué momento, en un abrir y cerrar de ojos, se cumplirá 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, y la iglesia será arrebatada, quitada de en medio. Y cuando la iglesia sea quitada de en medio, también será quitado el Espíritu Santo, que es el que detiene la maldad, y entonces se derramará toda la ira de Dios sobre la tierra, y sobre el anticristo, y sobre el falso profeta, y sobre todos los hombres que no amaron la verdad. Así está escrito, hermanos, y pronto esto se cumplirá. Así que no es tiempo de estar durmiendo, no es tiempo de estar entretenido en el mundo no tiene nada para nosotros. Es tiempo de predicar la palabra, es tiempo de hacer la obra de evangelista que Dios nos pide que hagamos, de predicar el evangelio a toda criatura por todos los medios posibles, por el internet, por las redes sociales, persona a persona, el evangelismo individual, el evangelismo cuando podamos luego salir a la calle y empecemos de nuevo a hacer la obra de evangelista como me está mandando el Señor. El Espíritu estos días me ha hablado el Señor y me ha dicho que debo predicar la palabra. Lo que le dijo a Timoteo, que en 2 Timoteo capítulo 4, predica la palabra
haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Y Dios me lo dijo por la palabra y hoy día iba pasando por la Plaza de Armas de Concepción y había un predicador, un anciano predicando la palabra y lo primero que dice, y como Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra y Dios me vuelve a hablar y confirmar como siempre lo ha hecho. Así que solo estoy esperando en el Señor cuando cambie de fase Santa Juana, cuando avance en la fase, entonces voy en el nombre del Señor, a predicar la palabra nuevamente en las calles. Así que le pido que esté orando para que el Señor abra las puertas y se prepare todo, porque Dios ya lo dijo. Y si Dios lo dijo, en breve todo lo que Él ha dicho se cumplirá. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que puedan oír la voz de Dios claramente y decir como dijo Samuel, Señor, habla, tu siervo oye. Y como dice el Espíritu Santo, Señor, Dios mío, manda, tu siervo obedece. Ese es el hacer de un verdadero cristiano. En estas frases, en estas dos cosas se cumple y se confirma un verdadero cristiano. Oír a Dios y obedecer a Dios. La verdadera iglesia lo entenderá y lo vivirá por la gracia de Jesucristo. Que el Señor les bendiga y les guarde.